Este vídeo lo he preparado específicamente para ti, para que lo veas hasta el final, para que luego no me vengas diciendo, ostras Marc, es que no hablaste nada de lo que vas a hablar en este vídeo. Pues que sepáis que aquí os voy a comentar mis impresiones actuales del mercado gaming en las criptomonedas. El gran potencial que está por venir, no somos conscientes, nadie quiere que seamos conscientes porque si no al final los big players, los grandes inversores, no estarían siguiendo la estrategia. Ahora mismo nadie quiere que inviertas en gaming porque ellos no quieren que inviertas en gaming. ¿Por qué? Porque ellos están comprando. Entonces, es momento de posicionarse. No es momento de posicionarse cuando sea esto una locura, cuando esté Electronic Arts, Ubisoft, Epic Games, o sea, todas estas empresas multinacionales, desarrolladoras de videojuegos, cuando entren ya será tarde. Realmente nunca es tarde con el gaming, pero será muy tarde. Entonces, si tienes que entrar, que sea lo antes posible, pero sobre todo con cabeza y que sepas que este vídeo para nada es un consejo financiero. O sea, no tienes que hacerme caso de nada de las criptomonedas que voy a hablar, simplemente es mi opinión. O sea, estoy haciendo un vídeo como si fuera ahora mismo mi hermano, mi hermana, quien sea, ¿vale? Tómatelo así, porque así no te vas a pillar los dedos, te lo aseguro. Entonces, quiero hablaros primero del catalizador o uno de los que puede hacer de que el gaming se impulse en lo que queda de año y ya pues para el bull run. O sea, en el bull run no tengo ninguna duda de que los juegos realmente lo van a reventar muy fuerte. Y de hecho, desde que llevo avisando sobre el gaming, simplemente han sido buenas oportunidades que muchos habéis tomado. Incluso Senate, que es el token de Sidus, pues ha hecho un 300%, que es bastante. De hecho, ha hecho incluso más, un 500%. O sea, estamos bien posicionados, chicos. Aquí no hablamos por hablar, sino hablamos con propiedad. Entonces, una de las cosas que os quería comentar era el hype con GTA 6, ya que esto puede impulsar la narrativa gaming web 3, por lo que yo esto ya os avisé el día 10 de noviembre y desde entonces estamos viendo cómo cada vez más personas están hablando del gaming, se está empezando a hypear mucho todo esto y por eso os digo de que si no estáis posicionados, luego os vais a arrepentir. Entonces, no quiero hacer spam ni mucho menos, simplemente os quiero dejar esto de fondo para que seáis conscientes de que estoy hablando con propiedad. Llevo 2 años desarrollando Taitico con un equipo de más de 18 personas con sus oficinas, con todo de forma legal. Entonces, cuando una persona lleva tanto tiempo en el sector y se informa de tantas cosas, pues llega a la conclusión de que cada vez más esto es una oportunidad histórica. De hecho, quiero hypearos un poquitín, no quiero ahora mismo anunciar la salida del token porque está estimada para el Q1, Q2 más o menos, pero os quiero dejar esto por aquí en pantalla y esto simplemente demuestra el trabajo bien hecho. Los partners que tú puedas tener es porque están validando que el producto que tú estás haciendo es algo que ellos están buscando. Entonces, para mí esto es un sello de calidad a que todo lo que estamos haciendo y el conocimiento que he adquirido a lo largo de estos últimos años es válido y tengo propiedad para comentaros todo lo que vais a ver a continuación. Entonces, vayamos un poco a lo que sería comentar lo que ha pasado en el anterior bull run, ¿vale? Vamos a poner aquí el anterior bull run y el futuro bull run, ¿vale? Vamos a poner FBU, o sea, FB. Aquí hay dos situaciones donde el mercado, ¿vale? Del anterior bull run simplemente eran juegos que no valían nada la pena, todo el mundo lo sabía, eran simplemente teasers, trailers espectaculares y luego era un click to earn, o sea, tenías que clicar para ganar puntos en el juego, entonces era una Ponzi. De hecho, para mí no fue un bull run, sino un scam run, donde todo eran estafadores, donde simplemente querían quedarse con el dinero de todos sus usuarios y esto para mí era penoso. Lo siento decir, pero era penoso. Entonces, ¿qué pasó? Pum, 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 y ¡pum! Este es el gráfico del antiguo bull run, del pasado bull run, con los crypto games, ¿vale? Los juegos cripto. Ya os quiero aclarar que a partir de ahora no vamos a hablar de play to earn, vamos a hablar más de juegos web 3. Porque para mí el web 3 se ha prostituido mucho y es un concepto que se ha quedado manchado, de verdad. Incluso fondos de inversión a nosotros nos han dicho a nivel de consejo, oye, no digáis que sois un play to earn porque no os van a ver bien de primeras. Decir que sois un juego web 3. Entonces, lo que os quiero comentar es que esto era el antiguo bull run y el actual tiene pinta que va a ser algo así. ¿Por qué va a ser así y no va a tener ninguna caída? Muy bien, porque es algo que os comenté hace unos días de que los juegos iban a ser atemporales. Entonces, si tú haces un juego web 3
con una buena tokenomía, que no necesitas ir de la mano de Bitcoin, del mercado cripto, pues entonces vas a tener un juego que va a sostenerse no meses, sino años. Entonces, esto es un punto muy importante a destacar. Y el siguiente es esto de aquí, ¿vale? Ahora mismo el market cap actual es de 2.000 millones de dólares, como estáis viendo en pantalla. Es el market cap total del gaming en todo el mundo. Obviamente habrán proyectos que no salen aquí, pero en la gran mayoría de todos los proyectos están aquí. O sea, realmente son esos 12.000 millones de dólares. ¿Por qué intento hacer tanto hincapié en esto? Pues porque el market cap actual de lo que sería Cardano está simplemente un poquitín más por encima de todo el market cap gaming. ¿Esto qué significa? Pues que ahora mismo estamos delante de una incomprensión, podríamos decir, del mercado gaming. Es decir, siempre pues será la misma reflexión, ¿no? El sector gaming es una basura. ¿Por qué? Porque tiene poco market cap. Cuando el market cap del gaming esté volando, es que el gaming es una locura. Vale, ¿qué está pasando? Que te estás dejando influenciar por simplemente el valor que la gente está considerando al día de hoy. Pero tú no tienes que considerar el valor en el día de hoy. Tienes que considerar cuál va a ser el valor de todo esto en un futuro. Entonces, ¿qué no te dice que el market cap total puede hacer un por 50? Eso significaría que al menos proyectos harían un por 100, un por 150, un por 20, un por 30. Es decir, estamos delante de un bull run, chicos. Tenemos que despertar. Las oportunidades van a llegar y los por 20, por 50, por 100 los vas a tener delante de tus ojos. El problema es que si no tienes una cultura financiera, una forma de gestionar tu patrimonio, una parte psicológica bien cuidada, con buenos hábitos, con un conocimiento previo, vas a dejar escapar esa oportunidad. Por eso en el canal siempre os digo mirar los vídeos, estudiarlos, no solamente verlos, sino tomar apuntes, verlos las veces que haga falta, mirar la lista de reproducción de la descripción de on-chain. Todo esto os va a dar profundidad de análisis. Y en este caso, 12.000 millones de dólares es irrisorio. Tenemos menos que Cardano y estamos un poco por encima de Dogecoin, y porque Dogecoin lleva un tiempecillo que no quiere subir, pero es una salvajada la cantidad tan pequeña de market cap que ahora mismo estamos viendo. Esto en unos años va a cambiar. ¿Va a cambiar para mejor? Por supuesto, porque no puede ir a peor, porque la naturalidad del mercado es que la gente va a empezar a entender el concepto de, ostras, juego y puedo ganar dinero. ¡Qué locura! Hay mucha gente que aún no es consciente de que pueden ganar dinero jugando a su juego favorito. Entonces, cuando las empresas Web 2 empiecen a trasladarse, o mejor dicho, empiecen a trasladar todos sus juegos a Web 3, ahí tendremos una explosión que no os podéis imaginar. De hecho, los NFTs van a tener gran parte de responsabilidad, donde tú podrás tener, por ejemplo, un juego en el GTA 6, ¿no? Pues ya sabéis que puedes tener coches, puedes tener armas. Pues imagínate un coche que tú tienes en el GTA 5, que es un NFT, que lo puedas incluir en el GTA 6, porque es tuyo. Porque es un NFT, es un token no fungible, es tuyo y de nadie más, porque la blockchain lo dice. Entonces, si empezamos a simplemente ser conscientes y sobre todo ser objetivos con la situación, te das cuenta de que esto está súper infravalorado. O sea, el sector gaming, chicos, lo he avisado desde hace mucho tiempo, lo avisé en el anterior bullrun, de que era un sector que se iba a comer cualquier mercado. Es una locura. Y aún están para salir los caballos ganadores, porque para mí Sandbox, Axie Infinity, Apecoin, Gala e Illuvium incluso no son caballos ganadores, bajo mi punto de vista, con todo el respeto del sector. O sea, me parecen proyectazos que han aguantado un bullrun y un bear market. Ya os digo yo que aguantar un bear market tela marinera. O sea, el hecho de que Sandbox, Decentraland, Galaxy Infinity, todos estos proyectos hayan podido aguantar un mercado bajista, significa que lo han hecho muy, pero que muy bien. Porque nosotros no lanzamos el token, pero sí hemos estado trabajando durante este mercado bajista. Y os aseguro de que si están vivos es porque han hecho las cosas muy, pero que muy bien. Entonces, al menos yo creo que perfectamente Sandbox, Decentraland, Axie Infinity se pueden hacer un por 10, se pueden hacer un por 20, porque simplemente son market caps irrisorios, con lo que podríamos llegar a alcanzar en un hipotético bullrun que tiene que llegar. Y ahora mismo no es que esté tirando triples por tirar, sino que las matemáticas nos dicen de que si el market cap total de las criptomonedas aumenta al menos un por 2 del anterior, vamos a ver muchas oportunidades de inversión que no deberíamos de dejar escapar. De hecho, este gráfico de aquí
es muy importante que lo tengáis presente. Sí que es cierto que acaba en 2021, pero ya veis que la narrativa nos dice de que las industrias de música, que es de color negro, marrón, podríamos decir, o un gris oscuro, tenemos luego las películas, el cine, que es de color gris clarito, y luego tenemos los videojuegos. Ya veis que en 2001 realmente los videojuegos no eran nada, estábamos prácticamente a la par con la música y las películas. Fue más o menos en 2010, ¿vale? O podemos decir 2007, donde empezamos a ver una curva muy exponencial de lo que sería la industria en billones, ¿vale? Más de 150 billones de dólares en lo que sería revenue. Es una locura, es decir, ¿creéis realmente que los proyectos relacionados con música y con películas van a funcionar en el bull run? Por supuesto que van a funcionar, pero ¿cómo van a funcionar los videojuegos? Pues 1000 veces mejor, al menos un por 2 o un por 3 del ecosistema tiene que hacerlo 100%. O sea, no me estoy inventando nada, si os fijáis, todo lo que os comento es en base a una experiencia propia como desarrollador de un proyecto gaming, un proyecto Web3, y sobre todo porque la oportunidad está ahí. No tenéis que esperar a que todo el mundo hable del gaming para comprender que la oportunidad es ahora y no de aquí 6, 7, 8, 10 meses cuando todo esté pumpeado. Creo que hemos de ser conscientes de esta situación porque ya no queda tanto para el halving. O sea, ha ido pasando muy rápido el tiempo. Hemos ido narrando en el canal cada semana en vídeos, actualidad, noticias, tutoriales, y el bull run, o sea, está llegando. Y aún habrá gente que seguirá pensando de que no, es que el bull run aún le queda mucho, aún quedan varias caídas, es que hemos de hacer mínimos decrecientes. Es decir, ¿en qué quedamos? O sea, ¿te crees que tienes la bola de cristal y no tienes ni el cristal? Entonces, por favor, ser un poco más coherentes con lo que veis, y si veis que el mercado está empezando a recuperarse y sobre todo el gaming está empezando a pegar fuerte, no te quedes con los brazos cruzados diciendo no, esto es una burbuja, esto no va a subir. Déjate, escucha gente que sabe. Yo no es que ahora mismo te esté dando una cátedra sobre esto, es que a mí me han dado muchas cátedras, me han dado muchos seminarios, he escuchado muchas personas, podcasts, entonces al final mi opinión no deja de ser lo que yo he experimentado en base a todo lo que yo he escuchado en el ecosistema gaming. Entonces, ya sabéis que hay muchas empresas, hay muchísimas empresas, de hecho todas estas empresas ahora mismo que estáis viendo son empresas que tienen que entrar en el sector Web3 por naturalidad del mercado, porque Ubisoft, Epic Games ya se están entrando con NFTs, con integraciones. Entonces, pensar que tenemos herramientas de desarrollo como puede ser Unity, de las más conocidas, Unreal Engine. ¿Cuántos juegos ahora mismo se están haciendo en Unreal Engine? Una maldita locura. También desarrolladoras y publicadoras como Ubisoft, Electronic Arts, Epic Games, Sorari, que ya está, Roblox, Tencent, Nintendo, Sandbox, Activision, Niantic, Blizzard. Todo esto tiene que entrar. Luego también plataformas de distribución como Steam, Xbox, Ultra, Google Play, Apple Store. Os voy a decir todas porque es necesario. Luego puntos de acceso como el de Nintendo, el Xbox, Razer, PlayStation, Apple. Luego también tenemos sponsors y cosas de deportes electrónicos como puede ser Team Liquid, Cloud9, EcoFox. Luego también tenemos Intel. Es decir, todas estas empresas, y podemos seguir hablando y hablando y hablando, pero ya sonarán como también plataformas de streaming. O sea, ¿realmente no creéis que puede ser que el día de mañana Twitch empiece a decir, oye, vamos a integrar juegos Web3 y vamos a hacer que la gente dentro de Twitch pueda conectar su MetaMask y hacer donaciones? O sea, ¿realmente no creéis que esto va a pasar? O sea, ¿realmente no eres lo mínimo de visionario para simplemente haberte fumado un canutillo y pensar en estas cosas? No es tan complicado. Yo siempre le he dicho de que de las cosas más importantes en el sector de finanzas para invertir es que intentes ser visionario, intentar entender qué va a hacer la sociedad en un futuro en base a este mercado. Pues ¿qué va a pasar? Pues que muchas empresas, como os he dicho, Epic Games, Electronic Arts, Niantic, Ubisoft, Roblox, todas estas empresas van a decir, ok, tenemos juegos que facturan bastante, pero es que los juegos Web3 nos pueden hacer facturar mucho más porque de toda la compra y venta de accesorios, de NFTs, ellos se llevan un porcentaje, incentivas un ecosistema de compra y venta de accesorios dentro de los juegos y ya no van a haber tantas reventas ilegales fuera de plataformas donde ellos pierden el control de esos objetos. Entonces, creo que todo esto es simplemente leer el futuro y comprender la situación actual y lo que puede llegar a pasar en los próximos meses. Entonces, hay que tener conciencia de que los esports también es algo muy importante. ¿Por qué? Pues porque impulsan la competitividad
impulsan que tú y yo estemos peleando en Taitico, en Illuvium o en cualquier juego para intentar ganar la partida y ganar ese dinero. Los esports son el cóctel molotov perfecto para hacer que este tipo de ecosistemas y sobre todo juegos funcionen. Si tú tienes un juego que no es streameable y que no hay una parte competitiva, probablemente puedas pillar cacho, una parte pequeña del pastel para el bullrun, pero para nada una de las piezas grandes. Por eso nosotros hemos hecho un juego con una economía estable, que sea competitivo y que sobre todo se pueda streamear en Twitch o donde sea. Estos son para mí los 3 pilares ahora mismo de un proyecto cripto, porque los últimos tienen economías inestables. Tú jugabas a un juego y el propio concepto de Play to Earn te está diciendo juega para ganar. Entonces el token que te dan lo vas a vender para pagar los impuestos, pagar el alquiler, pagar las facturas. Entonces, si tú lo que haces es utilizar un sistema con una economía estable, con un token estable, ahí ya desaparecen muchos problemas. Esto es lo que nosotros, y seguro que más juegos ya estarán pensando, pero simplemente es lo lógico que ahora mismo se tiene que implementar. Y una de las cosas más importantes es sobre todo la oportunidad que vamos a dar al talento, a los equipos indie, a empresas pequeñas, desarrolladoras que son 5 o 10 personas, a que puedan capitalizarse de forma descentralizada para crear sus propios proyectos. Es decir, el gaming indie va a empezar a coger bastante protagonismo, por lo que empezaremos a ver juegazos que no vienen de grandes distribuidoras, a no ser que los compren. Y es por eso que la oportunidad de encontrar buenos proyectos al día de hoy es muy grande. Si tú te sabes mover, si sabes encontrar proyectos porque estás todo el día buscando, puedes que encuentres una gema que puede ser, por ejemplo, el siguiente FIFA, el siguiente Clash Royale, el siguiente Call of Duty. Todo esto es algo que está en tus manos gracias a la descentralización y a la forma de recaudar fondos estos estudios. Porque pueden hacer crowdfundings donde tú puedes entrar en rondas muy tempranas y ganar dinero con ello. Entonces, en este caso, este proyecto es un estudio de videojuegos AAA creado por Dr. Disrespect. Básicamente es uno de los streamers más conocidos de habla inglesa, por decir, de todo el mundo. Obviamente no es un MrBeast, pero siempre ha sido bastante conocido dentro del ecosistema de Twitch. Y este es el fundador de este estudio. Ese estudio que está creando videojuegos y que la gran mayoría de ellos estarán implementando tecnología Web3. Blockchain, tokenomía, y que tú podrás ganar dinero jugando estos juegos. Entonces, al día de mañana llegaremos a ese punto donde tú tendrás el FIFA original y luego tendrás un FIFA que también será original porque tendrás las licencias y que vas a ganar dinero jugando al Ultimate Team. Entonces, vas a saber escoger la opción más clara y es la de ganar dinero. Simplemente porque al final es la naturalidad de los videojuegos. O sea, antes eran simplemente una pérdida de tiempo, ahora son un entretenimiento porque son espectaculares y realmente es como que entras dentro de la película del juego y ahora es como quiero el siguiente nivel, quiero que me deis más cosas, ¿no? Pues a lo que vas a conseguir es que tú puedas ganar dinero. Eso es un punto muy importante que aún todos los jugadores de Counter-Strike, de League of Legends, etcétera, etcétera, no lo conocen. Cuando lo conozcan, ya veréis la que se empieza a liar. Entonces, luego también tenemos un juego, este para mí es espectacular. Ahora mismo este sería pues uno de los mejores shooters que se está sacando. Como estáis viendo, pues está desarrollado en un Unreal Engine. Entonces, bueno, esto lo que puede provocar es que solamente esté disponible para PCs, ya que el export de todo esto para móviles es bastante complicado. Yo es lo que he aprendido, que cuando tú desarrollas un videojuego en Unity, pues es mucho más fácil de exportar para móviles, pero cuando lo haces en un Unreal Engine es muy complicado poder exportarlo para móviles. Entonces va a ser un juego más dedicado a plataformas grandes, como ya sean consolas o sean ordenadores. Pero este proyecto pinta muy bien y le estoy haciendo bastante seguimiento. Luego tenemos esta noticia y es la de Sidus. Mucha gente ha estado comprando Sidus porque realmente pues ha pegado un pelotazo y de hecho pues el pelotazo no ha sido poco. Ya estás viendo que las velas desde mínimos prácticamente hasta el punto actual ha sido un 500%. Y realmente la estuvimos comentando por aquí, o sea, me da igual si ahora mismo me la he sacado o no, pero la cuestión es entender de que realmente hasta el precio actual marcado en el gráfico, que es incluso un poquitín más, puedes hacer mucho dinero. O sea, el precio actual, imagínate un 600% que puedes sacar de rentabilidad. Pues no es poco, chicos, no es poco con un proyecto como es Senate, que lo que os quiero comentar es que han hecho una quema, ¿vale? Han hecho una decisión mediante la gobernanza, la DAO, de que van a quemar un total de 101 millones de
tokens, que es el 34% del supply total de Senate. O sea, básicamente todo el mundo votó que sí. Ya estáis viendo que fueron 3 millones de Senates y 11.000 de Senates en contra. Ya irán informando sobre el evento, han pasado 10 días, por lo que, chicos, todo está muy bullish. O sea, el que no quiera ver esto es porque pues realmente no, pues oye, es totalmente comprensible. O sea, no vas a invertir en todos los ecosistemas, porque también hay ecosistemas de metaversos, del real world assets. O sea, tienes que entender cuál es la narrativa que queréis surfear. Para mí ha sido siempre el gaming. ¿Por qué? Porque vengo del gaming, para mí es mucho más fácil de comprender si un juego está bien hecho o no, porque estoy haciendo mi propio videojuego. Entonces, si os estoy hablando de estos proyectos, no es hablar por hablar, sino es hablar porque hay un equipo bueno detrás. Y cuando saquen el token, cuando saquen la tokenomía, vais a ganar dinero jugando a juegos espectaculares. Y eso es una parte muy importante. Entonces, última cosa que os quiero comentar, chicos, es que esta plataforma, por ejemplo, es una de las muchas que existen por internet. Se llama Chainplay y aquí hay un truco, ¿vale? Donde es Recently Added, que aquí podéis ver todos los proyectos que se están listando. Y ya veis que el gaming no para de sacar proyectos. Entonces es una locura. Podéis ver en la blockchain que está y os invito a que investiguéis tokenomics, que vayáis investigando realmente todo lo que hay detrás de esos juegos para ver si es un proyecto ganador o no es un proyecto ganador, pero es que estas plataformas están muy bien para comprender lo que se está cociendo, porque la cantidad de proyectos que están saliendo ahora mismo son una salvajada. Y entonces son una salvada. Y ya para finalizar, os quiero comentar sobre Seedify, que es algo que os comentaré un poquitín más adelante, imagino, porque yo ahora mismo pues ya he invertido desde hace unas semanas, pero es que ya invertí hace mucho tiempo, entonces simplemente estoy recargando, porque al final un launchpad relacionado con el gaming, que al final es el launchpad que ha tenido mejor resultados en lo que sería este último mercado bajista y el último bull run. Entonces yo lo que quiero es tener esa posibilidad de tener allocation en proyectos que me van a asegurar perfectamente un por 10, un por 20, un por 30, un por 40, 50 o incluso un por 100. Pero bueno, chicos, dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo no distinto, pero sí quería como descargar pues todos estos conocimientos, descargar un poco pues mi opinión en base a todo lo que estoy viendo. Y también tengo pensado preparar un vídeo sobre Alex Becker y sobre una estrategia de inversión que se puede aplicar en base a sus vídeos, porque al final aquí en el canal siempre os he dicho de que para mí el on-chain es importantísimo porque nos permite tener ese edge, esa ventaja con el resto de inversores, pero lo importante es especializarse en encontrar proyectos de capitalización muy baja. Es algo que yo llevo haciendo mucho tiempo y por eso os estoy hablando de oportunidades que realmente van a hacer un por 50 perfectamente. Es algo que no me extrañaría y que yo tengo la convicción de hacer muchísimo más, pero tampoco no me quiero lanzar un triple. Así que, por favor, entender lo que he comentado en este vídeo, entender que este ecosistema tiene muchísimo potencial de upside más que de downside, porque es que es lo que os comentaba desde el inicio. O sea, lo que sería el market valuation ahora mismo, el market cap es muy bajo. Estamos hablando de Immutable X, que ahora mismo está en el top 39, luego tenemos Axie Infinity en el 58, pero es que yo bajo hasta aquí y vemos muchos proyectos que no nos suenan tanto, pero por ejemplo Aurory, que es un proyecto espectacular de Solana, lo tenemos con 20 millones de market cap. Es una tontería. O sea, aquí viene una ballena, compra 3-4 millones y el proyecto ya se va mucho para arriba. Entonces, no es que ahora mismo esté tirando triples por tirar, es que yo he estudiado ya el ecosistema y sé lo que hay que hacer para ganar dinero en él, chicos. Así que nada, dejamos esto por aquí. Espero que os haya gustado. Cualquier tipo de duda o sugerencia sobre este tipo de contenido sobre gaming, estaré encantado de leeros en los comentarios. Seguirme en Telegram para no perderos nada y en Instagram. Un saludito y hasta luego. Chao, chao.